Hola hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca, es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias al pastor Walter y a su esposa que nos invita para poder compartir esa palabra de aliento y seguir sirviendo al Señor en estos tiempos difíciles. El que les habla, Jorge Cruz, y ya les estamos extrañando a ustedes, somos vecinos acá de Villa María, y acá mi esposa Vicky de Cruz. También para mí es un gozo muy grande, hermanos, poder saludarles a través de este medio y que el Señor me los bendiga. Bien, el tema que vamos a tratar ahora es mi familia y las misiones. Bien, estamos viviendo tiempos difíciles. Una de las cosas buenas que se está rescatando mucho de esa pandemia es que las familias se están uniendo más. Hay familiares que se están relacionando mucho mejor, conociéndose más, porque todos están unidos para poder cuidarse ahí en la familia. Y también esta unidad debe influenciar también en nuestras vidas acerca de la obra misionera. No podemos descuidar a la obra de misionera. Vamos a leer un versículo. En Jeremías 24, Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, Josué ha tomado una decisión firme. Él como cabeza del hogar dice: yo y mi casa vamos a servir todos juntos al Señor. Vamos a pasar a una tierra donde es una tierra que no adoran a Dios. Entonces ellos tienen que ser fieles a Dios, tienen que ser una luz, un testimonio, y Él ha decidido eso. Y eso es lo mismo que nosotros en ese tiempo, hermanos. Nuestro hogar debe estar unidos en hacer la obra del Señor. La obra del Señor no es solamente del pastor o de algunos líderes o de los seminaristas. Esta misión Dios nos ha dado a todos, y Dios usa a las familias. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios usó a las familias. Usó a la familia de Noé, a la familia de Abraham, de Jacob, de Isaac. Entonces, Dios usa a las familias. En el Nuevo Testamento, también nuestro Señor Jesucristo, Él buscaba familias. Tenemos el ejemplo de la familia de Lázaro y sus hermanas. También otro ejemplo tenemos la familia de Pedro. El Señor en algunas ocasiones llegó a la casa de Pedro y ministró ahí a su familia. El apóstol Pablo también vemos que él llegaba a las casas y llegaba a las familias. Un ejemplo tenemos la casa de Lidia. Él llegó ahí, se hospedó ahí y se reunían ahí y compartían la palabra del Señor. Otro ejemplo tenemos el carcelero de Filipos. Pablo le testificó una situación muy crítica que él estaba a causa de la persecución, y hubo un gran testimonio ahí. El carcelero fue impactado y Pablo le predicó, y este carcelero dijo: yo solo no quiero recibir este evangelio. Incluyó a toda su familia. Pablo fue a su casa, le predicó, todos recibieron, creyeron en el Señor. El Señor le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y toda su familia creyeron, se bautizaron y se regocijaron de recibir la salvación. Otro ejemplo también tenemos la casa de Timoteo. Pablo en su segundo viaje se enteró de que había un jovencito que posiblemente en su primer viaje recibió a Cristo. Tenía su madre, su abuela, que eran creyentes judías y estaban esperando la venida del Señor, y ellos ya estaban sembrando la palabra en Timoteo. Y Pablo ya lo afirmó su fe, y de ese hogar salió Timoteo, un gran hombre de Dios, compañero del apóstol Pablo. Entonces, ahora en este tiempo, hermanos, tenemos que mantener unida la familia para hacer las misiones. No podemos nosotros solamente dedicarnos a lo nuestro. Bueno, que el pastor haga la obra, los misioneros. Ahora nosotros tenemos que cuidarnos aquí en la casa con los protocolos. Eso, hermanos, no nos exime. La gran comisión el Señor ya lo ha dejado establecido para todos. Entonces, nosotros más bien tenemos que motivarnos como familia. ¿Qué podemos hacer como familia para involucrarnos más en este tiempo? Ya no es un tiempo común o normal como era antes. Bueno, ahora han cambiado los tiempos, tal vez esto dure 1 año o 2 años más, no sabemos cómo va a seguir la situación. Pero tenemos que
recordar la misión que Dios nos ha dado y como familia, yo y mi casa, involucrarnos en las misiones. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos compartir información del ministerio, de lo que nuestros misioneros están trabajando. Cada iglesia tenemos misioneros a quienes apoyamos. Entonces comencemos con ellos, informándonos qué es lo que están haciendo, cómo va la obra, leyendo sus mensajes, la información que ellos mandan, orando por ellos, interesándonos, preguntándoles cómo están. Hay que comunicarnos con ellos, porque ellos también pasan pruebas, pasan necesidades. Ellos necesitan también, a veces ellos necesitan compartir algunas cargas, necesitan que nosotros los escuchemos, que los animemos. Y ahora pues con esto de las redes sociales podemos mandar un mensaje pequeño, un versículo, animarlos, fortalecerlos y decirle: hermanos, estoy orando por ti, y seguir apoyándolos. Preguntarle cuáles son sus necesidades y orar por ellos. Hay que orar por nuestros misioneros, hay que orar por los misioneros en otros países que tal vez usted conoce, pero mucho mejor es orar por misioneros con nombres específicos. Porque no podemos, es cierto, hay que orar por todos los misioneros del mundo, pero mucho mejor es si oramos específicamente y a indagar qué necesidades tienen, en qué situación se encuentran y seguir orando por ellos. Hay que orar también por los seminarios. Por ejemplo, en nuestro seminario, allí en Trujillo, los estudiantes están ahí, la cuarentena los cogió dentro y ellos pasan necesidades también. Hay que orar por ellos, informar con el director qué necesidades pasan y orar por ellos, por los que están enseñando, porque todo eso online también, no hay clases todavía físicas, es por internet los estudios, ¿no? Entonces, oremos también que el Señor levante más obreros. El Señor miraba la mies y decía: pocos son los obreros. La mies es mucha, hay que orar, hermanos, que Dios levante más jóvenes, nuestros propios hijos, decirle: Señor, llama a mis hijos. Que Dios sobre, hay que motivar a nuestros hijos que estudien un medio año, un año, que se dediquen a la misión 1 año, 2 años, hermanos. La prioridad, la urgencia ahora es seguir predicando la palabra del Señor. Hay que ofrendar para las misiones, hermanos. Hermano, es cierto que algunos han perdido sus trabajos, hay poco trabajo, ha bajado de repente en algunas iglesias las entradas, las misiones, pero hermanos, Dios es fiel. Busquemos primeramente el reino de Dios. Depositemos en el banco del cielo, en las misiones, hermanos. Dios provee, Dios bendice a las iglesias, a las familias que apartan sus ofrendas, no solamente para la iglesia, sino también para las misiones. Ellos también pasan necesidades. Y también, hermanos, hay que involucrarnos. Hay que grabar un pequeño video, un audio, enviar a nuestra familia que están en lugares lejanos. Enviar, hermano, esto en nuestra iglesia, en otras iglesias, hay hermanos que están haciendo eso, se están involucrando. Hermanos, que yo les animo a que nos preocupemos por la obra misionera. Vamos a leer un pasaje aquí. Mi esposa, por favor, puede leer. En el libro de Timoteo, Filipenses: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Miren, hermano, en ese tiempo la gran mayoría de la iglesia, los miembros estaban preocupados por ellos mismos. En ese tiempo igual, hermanos. Es una lectura de Filipenses 2, 19, 21. Hermanos, no nos enfoquemos solamente en nosotros, en nuestras necesidades, preocupándonos. Es cierto, estamos pasando esta pandemia, hay que cuidarnos, es cierto, hermanos. Salimos con los protocolos, nos cuidamos, pero hermanos, no nos olvidemos del mundo, no nos olvidemos de la gente que no conoce al Señor, no nos olvidemos de nuestros misioneros que están lejos, otros pastores, orar por otros pastores, por otros siervos de Dios. Hermanos míos, yo como pastor contamos con las oraciones del pueblo de Dios. Los misioneros anhelan las oraciones, el respaldo, el apoyo económico, la comunicación. Hermanos míos, no te centres solamente en lo tuyo. Piensa también en los intereses del Señor, en el reino del Señor. El Señor bendiga tu vida, el Señor bendiga tu familia, hermano. El Señor bendiga tu iglesia. Que el Señor te bendiga, hermanos.